Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Un secreto revelado ha generado una nueva tormenta política en Perú. Al mejor estilo de los huaicos, para ponerlo en términos de ese país. Los huaicos son estas lluvias torrenciales que causan inundaciones y deslizamientos en pleno verano allí en Perú. Pues el llamado Vacuna Gate vuelve a sacudir entonces a este país suramericano cuando está a solo semanas de las elecciones presidenciales. ¿En qué consiste? Una serie de funcionarios y familiares y también personas cercanas a ellos, en total 487 para ser exactos, se vacunaron en secreto contra el COVID-19 con dosis de la vacuna Sinovac. Aparentemente eran vacunas de cortesía que había enviado China a Perú para que fueran estudiadas, porque el laboratorio chino estaba investigando para desarrollar esta vacuna contra el COVID-19 y estas muestras fueron enviadas a Perú para que fueran evaluaran allí su idoneidad y a través de su inoculación a voluntarios pudieran determinar si esta vacuna podía ser adquirida o no en Perú para llevar a cabo un plan de vacunación. Aparentemente la selección de los voluntarios fue totalmente arbitraria, al menos así es lo que dan a entender los hechos hasta el momento. El escándalo llevó a la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y también de la canciller peruana, Elizabeth Astete. El expresidente Martín Vizcarra también está acusado de haber sido inmunizado. Vizcarra al principio lo desmintió, luego aceptó su culpa. Miren. Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno, ni ha existido aquí un perjuicio en contra de nadie. El Vacuna Gate envía un mensaje muy negativo a los peruanos que ya desconfían de los gobernantes, de la clase política, de los funcionarios. Nuevamente parece que la corrupción y la impunidad hacen de las suyas y profundiza la incertidumbre entre los ciudadanos sobre el posible rumbo que puede tener el país, que es uno de los más golpeados por la pandemia, con más de 1.2 millones de casos confirmados y más de 44.000 personas han fallecido allí en Perú. No podemos olvidar tampoco las escenas de saturación de los hospitales, la falta de oxígeno en algunos centros asistenciales y los constantes confinamientos en las diferentes regiones porque simplemente el coronavirus no le ha dado tregua a Perú. Sobre el Vacuna Gate también comentó el actual presidente Francisco Sagasti. Estamos remitiendo esta lista que hemos solicitado para conocer la verdad sobre lo sucedido a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora que ha formado el ministro de Salud, para que de acuerdo a sus competencias inicien las acciones que corresponden. Para analizar este tema hemos invitado a Matilde Ureta de Klapansky. Ella es psicoanalista de la Asociación Internacional y de la Sociedad Peruana de Psicoanalistas. Ella está en la ciudad de Piura, en el norte de Perú, y también está con nosotros Iván Montoya, docente de Derecho Penal en la Universidad Católica, donde también dirige un grupo de investigación de Derecho Penal y de Corrupción. Él se encuentra en la ciudad de Lima, que es la capital peruana. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar todas las preguntas y los comentarios en las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo mi cuenta personal, la etiqueta es numeral, el debate F24. Pues tenemos el tema, tenemos el contexto y quiero comenzar entonces preguntándole a Iván en la ciudad de Lima. Esta sucesión de escándalos en Perú, de crisis políticas, de presidentes y gobiernos interinos, ahora este escándalo con las vacunas, unas esperadas vacunas que estaban ansiosos los peruanos por recibir, ¿qué representa esto para Perú a solamente unas pocas semanas de las elecciones presidenciales? Bueno, primero gracias por la invitación. Hay varias sensaciones que ha generado como impacto esta noticia, este develamiento, ¿no? Una que ha mencionado usted, una desconfianza, una acentuación de la desconfianza de nuestra ciudadanía en la clase política y en sus gobernantes, digamos, indignación profunda por esta prioridad de los intereses personales sobre el interés general. Yo diría que también se puso en riesgo la legitimidad de los ensayos de tercera fase que se estaban haciendo en el Perú,
Eso no se ha dicho mucho, pero creo que internamente se sabe que ha puesto en cuestión, un poco en riesgo esa legitimidad. Y sobre las elecciones que son próximas también, creo que se reflejan en las últimas encuestas en el Perú. A pocos 2 meses y un poquito menos para las elecciones en el Perú, se nota una apatía enorme en tener una decisión ya formada por quién votar o por quién se inclinaría a votar. Hay una cantidad importante, porcentaje importante del electorado peruano que no define o no quiere definir por quién votar en este momento. Entonces creo que el impacto es Sí. fuerte, ¿no? Ese sería el lado político de esta situación, de esta crisis desatada por este escándalo. Le pregunto ahora a Matilde en la ciudad de Piura, en el norte del país, por la otra cara de la moneda, y es cómo cae esta sensación para los peruanos que ya han visto una sucesión de crisis y de inestabilidad en su país. De hecho, están en este momento en un gobierno de interinidad. Bueno, me confirman que vamos a restablecer la conexión entonces con Matilde en la ciudad de Piura y más adelante entonces vamos a hablar con ella. Retomo la comunicación con Iván en Lima para seguir analizando este tema. Iván, allí en la capital peruana, ¿cómo queda entonces la figura del expresidente Martín Vizcarra, que en el momento en que fue depuesto del cargo salió con un 80% de favorabilidad por parte de los peruanos? Ahora las cosas comienzan a cambiar. Sí, la situación del presidente Vizcarra ha ido deteriorándose progresivamente. Su acopio de popularidad en algún momento por algunas acciones que eran correctas o tenían un buen impacto vinculadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, ha ido degenerando un poco antes de su caída por una serie de develamientos sobre actos de corrupción cuando él fue gobernador en una región en el Perú, y que se acentúa ahora definitivamente con esto que hemos descubierto y que aún él no reconoce con plenitud. Esta pedido de disculpas es parcial porque él solo se disculpa de la poca transparencia que tuvo, pero sigue insistiendo en que él participó en los ensayos, pero en realidad él estuvo por fuera de los ensayos, como estas 487 personas que han estado por fuera del nivel de los ensayos, no han sido parte de ello, no son parte de ello. Creo que en el caso del expresidente, lo que en este momento está en juego, ya el Congreso de manera bastante rápida ha planteado una acusación constitucional. Creo yo que van a plantear su inhabilitación como una suerte de proceso, un proceso que se sigue dentro del Parlamento y que tiene dos vertientes. Una, que le levanten el aforamiento para que la Fiscalía de la Nación continúe con él como cualquier procesado, pero también el propio Congreso establecer una sanción que puede llegar a la inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública. Eso es lo que está, creo que, en curso respecto de él, ¿no? Ahora sí retomamos la conexión con Matilde allí en el norte de Perú. Matilde, le estaba preguntando por esta noticia, esta crisis desatada al darse a conocer esta inoculación de 487 personas fuera de la investigación que estaban desarrollando allí la farmacéutica en conjunto con dos universidades peruanas. ¿Cómo cae esto para la sociedad peruana, para el peruano de a pie que ve a la clase política cada vez más inmersa en diferentes escándalos de corrupción? El desasosiego se ha acentuado, la desconfianza ha aumentado y yo diría que estamos en un momento de crisis muy grave, colectivamente hablando. La situación es muy grave. Ahora, yo no veo, hay algo de la teoría del chivo expiatorio en relación a Vizcarra. Yo no creo que él sea el culpable de todo, creo que está realmente pagando como chivo expiatorio lo que un grupo bastante grande de personas son responsables, ¿no? No creo que sea el único, ni mucho menos. Pero en general la situación es muy, muy crítica y yo diría, casi sin temor a equivocarme, que muy dolorosa, muy dolorosa. Matilde,
para la clase política peruana, esa confianza se ha comenzado a romper o se ha roto ya en diferentes escenarios con estas múltiples crisis políticas y remesones que ha tenido Perú recientemente. ¿Se erosiona entonces esa relación, esa confianza entre el ciudadano normal y la clase política? Totalmente, totalmente. Yo creo que casi viene a aparecer como un absurdo tener elecciones generales dentro de menos de 2 meses. Ya de por sí, los políticos estaban muy dejados de lado y con mucha desconfianza a ellos, pero esto ha sido un golpe de gracia para que la población se sienta burlada, birlada, decepcionada, abandonada. Yo creo que es muy serio lo que está pasando, muy serio, muy grave, realmente. Y por supuesto, la desconfianza es total, ¿no? Además, tenemos que añadirle el factor real, biológico, de que tenemos 100.000 muertos y que todos, y cada uno de nosotros, de los peruanos, tenemos familiares, amigos, conocidos muertos. Y además, como no se les ha podido ni despedir, ni velar, ni nada. Realmente, he dicho en 2 palabras, creo, sin exagerar, es una gran tragedia. Usted lo califica como una gran tragedia. Esta erosión que yo le estoy mencionando y esta desconexión con la clase política, Matilde, ¿esto a qué daría paso? Cuando está este descontento, este miedo por la misma situación que están viviendo los peruanos por la pandemia del COVID-19, la incertidumbre económica y ver que la clase política no toma decisiones y cuando las toma es para su beneficio, psicológicamente, ¿esto cómo afecta al ciudadano? Pero totalmente, pues si usted puede imaginar, lo desalienta, por decirlo, de desesperanza y lo ubica en el peor lugar de la incertidumbre. Entonces, por eso repito de que es una situación muy grave desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Es una población muy amenazada en este momento. Y por supuesto, he tenido la última noticia que ha habido incluso un ataque físico a la casa de Vizcarra, con piedras, etcétera, o sea, actos de violencia, incluso hace 1 hora o 1 hora y media, no sé si ya los han sofocado, pero ¿cómo decir? Estamos como al borde de un precipicio. Al borde de un precipicio, Iván, en la ciudad de Lima. ¿Está Perú al borde de un precipicio en términos políticos, en términos de esa desconexión que estábamos mencionando con Matilde en cuanto a la clase política, al gobierno y a los ciudadanos por este marco de la pandemia? A ver, yo coincido en que sí es una situación trágica. Es una vez más, hay una situación dolorosa como una especie de traición de la clase política a la ciudadanía. Es gravísimo lo que dice, coincido en ese sentido, pero el Perú tiene, y en todos los episodios que ha podido haber semejantes a esto, aunque creo que este es grave, más grave probablemente, pero en muchos episodios el Perú ha podido revertir esa situación. Es decir, hay como bolsones importantes de integridad en la propia ciudadanía, un grupo de fiscales que aborda y no le importa y va con todo y descubre y devela la verdad. Se establecen sanciones. Por supuesto que no es lo saludable que siempre estemos en un nivel de resistencia frente al ataque de la corrupción y de la deshonestidad de la clase política, pero digamos, lo que quiero decir es que yo tengo esperanzas en ese reducto de integridad de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, de algunos sectores importantes de la función pública, en la Fiscalía, también en el Ejecutivo, que quieren cumplir su función íntegra, también en el ámbito de los médicos. Es impresionante la forma como entregan día a día su sacrificio y su trabajo. Entonces, si reposamos en todo ello, una renovación de la esperanza, en condiciones adversas, el Perú, por supuesto, no llegará a ese piso, a ese desmoronamiento como probablemente así algunos lo podamos ver. Tengo optimismo en esos reductos de integridad y de buen hacer y de importancia en el interés público que muchos ciudadanos y también mucha clase política y
y la función pública pueden en este momento desempeñar. Entonces, esperemos un poco las medidas que se están tomando y esperemos también, sé que no es fácil decirlo, que en 2 meses se tenga conciencia de por quién votar y tengamos, aunque sea una clase política gobernante en julio del 2021, la menos mala posible, y que por lo menos tenga conciencia del interés público y de la función pública, y que deje de lado ese interés particular, y podemos avanzar poco a poco en reconstruir esa confianza que se ha resquebrajado en este momento. Iván, ¿qué tanto se puede confiar en la justicia peruana para que las personas que están implicadas en este caso y en otros casos previos que hemos reportado en los últimos meses de corrupción y en otros casos que han generado también remesones políticos allí en Perú, qué tanto se puede confiar allí en la justicia para que esto lleve a condenas ejemplares? Por lo menos para que le demuestre a los ciudadanos que están pagando por lo que han hecho. Bueno, en este momento ya la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra Vizcarra, contra la ministra Astete, contra la ministra de Salud y contra la que resultan responsables. En este momento, a nivel de los aforados. También se está iniciando investigación a otro nivel con los funcionarios e intermedios. Yo diría que, siendo realistas, la clase judicial peruana, fiscales y jueces, por supuesto hay grandes extensiones todavía de corrupción en distintas zonas, no todos, pero sí también hay jueces y fiscales honestos. Esto podemos detectarlo, por ejemplo, hay un grupo de fiscales, digamos, relativamente jóvenes, jueces relativamente jóvenes, que están, por ejemplo, en los procesos conocidos como los jueces vinculados a los cuellos blancos del puerto, que tiene que ver con el develamiento de corrupción en el sector judicial. Allá hay un equipo de fiscales y un equipo de jueces que está avanzando las investigaciones. Hay otro equipo de fiscales que están viendo los casos de Odebrecht y probablemente con las dificultades que tienen los procedimientos, están haciendo develaciones importantes. Entonces yo tengo confianza en que digamos, en estos grupos de fiscales relativamente jóvenes y jueces también, que pueden asumir su rol o están asumiendo su rol con integridad, con el sentido del rol que le corresponde a la magistratura en este momento, y que llegarán a un buen puerto a establecer las sanciones que corresponde, sea del personaje que corresponde, ¿no? Y con la mayor objetividad e imparcialidad posible y con respetos restrictos al derecho de defensa. Son gente que va a ir hasta las últimas consecuencias, estoy convencido, ¿no? Matilde, otra vez conectamos con usted en Piura, en el norte de Perú. Usted que conoce meticulosamente el comportamiento humano y la mente humana, este tipo de situaciones en donde se mezcla el miedo con el descontento y la rabia, ¿qué puede desencadenar? ¿Violencia, apatía en las elecciones que se vienen en 2 meses? ¿Qué lectura puede hacer usted? Mire, yo felicito al doctor Montoya su excelsa y excelente esperanza. Diría que si los ciudadanos y los paisanos míos logran tener la mitad de la esperanza que él tiene, probablemente estemos salvados. Pero yo creo que es más un deseo que una posibilidad real. Yo creo que estamos hablando de un año de encierro y de cuarentena muy dura y muy difícil, de la cual ha sido el efecto traumático sobre el cual se ha añadido esta gran decepción que ocurre hoy día. Yo no creo que en 2 meses se puedan revertir tanto las cosas. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Montoya, que es un deseo que tenemos todos los peruanos, de tener una capacidad de resiliencia que nos permita salvarnos y salvar no solo a la patria, sino a la población y a los conciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo que ese es el deseo que tenemos la gente de bien. Lo que yo me temo es que eso sea más un deseo que una posibilidad real. Yo veo que hay, probablemente por deformación profesional de ambos, es abogado, yo soy psicoanalista, yo veo más el aspecto psiquiátrico, digamos, de la conducta, y me temo que los traumas no son tan fáciles de arreglar en poco tiempo, y el país tampoco. Así que, si bien es cierto, hemos pasado cosas terribles
con los anteriores gobernantes que hemos tenido, gravísimas, gravísimas. También es cierto que el tejido social se destruyó y estábamos recién pudiendo salir de un entramado sumamente patológico, y ahora viene la pandemia y las 7 plagas de Egipto, la pandemia y luego lo de las vacunas. Es un golpe tras otro. O sea que, bueno, creamos, deseemos y luchemos y sigamos trabajando, no solo poniendo el hombro, poniendo todo lo que podamos, el alma, para poder salir adelante. Pero veo una situación delicada. Matilde, tal vez usted me puede responder una pregunta que he tenido yo desde hace mucho tiempo, y es: ¿por qué las sociedades de América Latina, no solamente la peruana, lo vemos también en México, en Panamá, en Chile, lo vemos también en Brasil, por qué ante estos gobiernos corruptos que constantemente están todo el tiempo saliendo a la luz diferentes casos de corrupción, las sociedades no se unen y no hacen nada al respecto? Simplemente callan en la mayoría de los casos y son unos pocos los que salen a exigir, a manifestarse. ¿Cuál es ese entendimiento que se puede hacer de la genética latinoamericana? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? No sé si es la genética, yo diría de la humanidad, ¿no? El ser humano es un animal y está muy determinado por su biología, no solo por la cultura. Porque usted ha mencionado algunos países, pero no ha mencionado a Venezuela, que es el más grave de todos. Así que, para hablar de corrupción. Entonces, yo no creo que sea un problema de ser sudamericano. Yo creo que más bien obedece a un problema biológico y genético de la raza, de la humanidad en su conjunto. Nosotros vemos que el problema, por ejemplo, de las vacunas no ha sido solo en el Perú, ha estado en México, ha estado en Japón, en distintas partes del mundo, lo cual me inclina a pensar que es un problema más de los humanos, no de los latinoamericanos, sino que los seres humanos funcionamos ante todo con una parte neurológica que es muy sensible y que tiene un centro en el cerebro que dispara el miedo, y el miedo es un muy mal acompañante de procesos sociales o políticos. Sí. El miedo es capaz de levantar no solo polvo, sino guerras infinitas, matanzas infinitas. Entonces, yo creo que todavía nuestro nivel civilizatorio, al decir del gran sociólogo Norbert Elias, no es todavía suficientemente desarrollado como para armar un consenso político, moral, ideológico, que permita hablar de una civilización más avanzada en ese sentido, y que creo que nuestras profundas diferencias económicas y egoístas hace que eso no sea sino más grave, más grave. Iván, retomo con usted el análisis más político de este tema y le pregunto por la posición en la que queda el gobierno interino del presidente Francisco Sagasti. Veíamos al inicio del programa las reacciones solicitando que avanzara la investigación para determinar cómo se armó todo este entramado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero saludar efectivamente el realismo de Matilde. Yo también lo soy, digamos, tal vez ella reconoce mi optimismo. Creo que ahí hay algunas diferencias simplemente de estados, pero creo que partimos de la misma base. En el caso del presidente Sagasti, él tiene una posición frágil, ¿no? Él no tiene un partido, bueno, hay un partido político, pero es pequeño, minoritario, digamos, pero en este momento incluso él mismo se diferencia de ese partido y trata de decir que es un gobierno de emergencia y transición. No pueden desconocer los oyentes de tu programa de que Sagasti viene de reemplazar a Vizcarra y Vizcarra ya venía de reemplazar a otro presidente. Entonces no son los directamente, digamos, son elegidos, pero digamos no eran los titulares. Pero no por voto popular. Entonces,
digamos que eran parte de la terna, Vizcarra fue parte de la terna del voto popular, pero digamos son los que han sucedido en la sucesión que la Constitución autoriza. Su posición, digamos, la de Sagasti es una posición frágil y débil. Repito, su grupo político que lo podría apoyar es pequeño y minoritario en el Congreso. Segundo, hay un grupo en el Congreso que tiene que no entiendo muy bien hasta ahora qué es lo que lo determina actuar de tal manera que socava o intenta socavar la estabilidad democrática del país. Por ejemplo, en este momento, sin ninguna razón, porque el presidente Sagasti, su primera ministra, ninguno de ellos está involucrado, salvo una ministra que inmediatamente se actuó haciéndola cesar en el cargo, y sus viceministros igualmente de manera inmediata cesados en el cargo. Es decir, el presidente y la primera ministra no conocían de esos episodios. Entonces están actuando por lo menos con la corrección que se exige en este momento. No hay razones para removerlo en este momento y ya se escuchan algunos ruidos de removerlo en el cargo. Por lo tanto, es que eso sería verdaderamente criminal por parte de este sector del Congreso que intente desestabilizar. Por lo tanto, creo que evidentemente Sagasti está en una posición débil, pero solo espero que, como siempre ha ocurrido en el Perú, que la opinión pública decente, que intuye que la presidencia intenta sacar adelante el país en esta crisis, se oponga rotundamente a estos conatos de intento de desestabilización y permitamos llegar a 28 de julio con las elecciones, aunque en las condiciones que corresponda, pero llegar a las elecciones y con un proceso de vacunación acentuado en marcha e ininterrumpido, ¿no? Creo que yo espero y tengo confianza de que el gobierno de Sagasti permanezca, digamos, y que le dé cierta estabilidad democrática en este contexto de crisis, ¿no? Iván, puntualmente, ¿cómo afectará esto entonces las elecciones presidenciales que ustedes tienen ya en los próximos meses? ¿Estaremos ante un escenario de alta abstención? Bueno, hay dos motivos. La apatía, que corresponde al contexto que acaba de descubrirse. Hay una suerte que se refuerza esa apatía en la clase y desconfianza en la clase política y la no deseo de participar en las elecciones, y otra, el tema del miedo efectivamente a la pandemia. Entonces esto, sí, en eso coincido con Matilde, de algunos riesgos de poca participación, de que se desdibuje la legitimidad democrática de estas elecciones, pero soy un convencido de que tiene que producirse. Deben de hacerse los esfuerzos necesarios para garantizar la participación de la mayor cantidad, con la mejor información. Repito, es difícil, pero hay que llegar al 28 de julio con elecciones producidas, ¿no? Tal vez Matilde ahí no coincida conmigo, pero creo que es saludable que lleguemos al proceso democrático, salvo que se acentúe la catástrofe nacional vinculada a la pandemia, los muertos y infectados, ¿no? En fin. Matilde, su opinión al respecto, y ya paso a continuación a preguntarles por las conclusiones. Sí, coincido totalmente con el doctor Montoya. Yo creo que es deseable desde el punto de vista político y social que las elecciones, porque es un hito que va a permitir organizar a la población y digamos así, la ciencia, la continuidad, el creer en algo y tener, por lo menos las elecciones institucionalmente hablando, nos van a dar un referente que va a ser muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que a estas alturas todos hemos escuchado y escuchamos todos los días a la gente decir que no hay ningún candidato que valga la pena, etcétera. No quiero extenderme en eso, pero yo sí creo que va a haber bastante ausencia de votaciones, de votantes, y creo que sí hay que llevar adelante las fechas marcadas ya para las elecciones, porque creo, y insisto y repito, creo que es un referente que organiza, si se quiere, la anomia que estamos viviendo, y creo que por eso es muy importante. Pero digamos que es una etapa muy difícil y muy dura. En eso creo que me reitero y repito. Muy bien. Sí, no sé si tenía usted otra pregunta. Sí, ya estoy llegando al final del programa, Matilde. Aprovecho que estoy en conexión con usted para que me dé sus conclusiones. ¿Qué va a pasar en Perú?
después de estas elecciones, después de este remesón, ¿qué cree usted que va a ser el escenario al que se va a enfrentar el país después de la mitad de año? Muy puntual, por favor, para que Iván también pueda hacer su conclusión y finalizar. Mire, mi deseo, por supuesto, es que sea de orden, seguridad y de una democracia mínimamente o máximamente respetada. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? No tengo la bola de cristal ni de vidrio para poder decir qué es lo que va a ocurrir. Y estamos ahora en un tiempo de decisiones y de formulaciones casi cotidianas para todo. Así que se hace muy, muy difícil hablar lo que pueda pasar de aquí a seis meses y mucho más difícil para hablar de aquí a un año. Yo ruego a todos los santos y a todos los dioses del mundo que nos ayuden y que podamos a tener una resiliencia y una respuesta colectiva suficientemente saludable. Lo ruego, lo deseo y por eso trabajo y aspiro a eso. Pero siento que la situación y el futuro es dudoso y difícil, muy delicado. Iván, su conclusión, ¿qué va a pasar en Perú después de estas elecciones, teniendo como antecedentes estos remesones políticos? Bueno, yo espero primero que las investigaciones que se han iniciado respecto a lo que ha ocurrido determinen sanciones inmediatas y procesos en marcha. Paralelo a ello, espero que el gobierno ofrezca las mayores garantías para un proceso democrático con participación, que se den los canales donde los partidos políticos expresen sus propuestas con claridad y la gente pueda distinguir, aunque sea difícil en este contexto, pueda distinguir las propuestas más razonables, viables y digamos, pensadas en el Perú y distinguir de otras que no son responsables y tener con las garantías, por supuesto, de las seguridades que pueda suponer el riesgo de participar en conglomerados en el acto de votación. Por supuesto, ahí también se tiene que brindar todas las seguridades. Y al final, quiero tener la esperanza de que el pueblo peruano va a poder escoger a un gobierno, repito, con, digamos, el menos malo, siempre decimos en el Perú, pero que tenga por lo menos alguna visión de mediano y largo plazo, que ordene la casa, como dice Matilde, que se preocupe en el interés público, reorganice el sistema sanitario peruano, el sistema educativo, y con ello, por lo menos sienta las bases, el próximo gobierno sienta las bases esenciales respecto de políticas de salud, políticas educativas, que permitan luego al Perú salir de este escollo en el que se encuentra actualmente, ¿no? Pues a Matilde Ureta de Klapansky en la ciudad de Piura, en el norte de Perú, y a Iván Montoya en Lima, la capital peruana, les agradezco por haber compartido con nosotros sus puntos de vista. El Vacuna Gate apenas está comenzando, hay una investigación en curso que seguramente estaremos aquí analizando tan pronto tengamos alguna respuesta por parte de las autoridades en Perú. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Siga con la programación de France 24.